¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Línea Roja, último día del mes de noviembre, y aquí seguimos al pie del cañón con esta Línea Roja que hoy va a repasar la actualidad ligada con el ámbito autonómico. Tenemos a 3 diputados que nos van a acompañar para entrar en debate sobre varios de los asuntos que les vamos a plantear, como esa reunión que hay del ocio nocturno y el Consell a lo largo de esta mañana, sobre la crisis del Botànic que está acaparando también muchos titulares y también sobre esos presupuestos que encaran su recta final. Los 3 invitados que contamos hoy en la línea, con los que contamos hoy en la Línea Roja son Aitana Mas, de Compromís, Emilio Tormo, de Ciudadanos, y José Antonio Rovira, del Partido Popular. Muy buenas tardes, bienvenidos a los 3. Buenas tardes. Buenas. Bueno, gracias por aceptar este reto de este programa vía online. Como decíamos, vamos a hablar del primero de los asuntos, tiene que ver con la actualidad de esta misma mañana, porque se ha reunido parte del Consell con la Asamblea de la Acampada de Ocio Nocturno de la Comunitat Valenciana para abordar la problemática del sector del ocio y los espectáculos de forma transversal. El pasado jueves el sector anunciaba que acamparían en el Palau de la Generalitat hasta que existiera un plan de rescate, y ese mismo día salía el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para anunciar una mesa de trabajo conjunta. Hasta 55 asociaciones han denunciado el bloqueo permanente del proceso negociador del Consell, aunque hoy por fin parece que la situación empieza a mejorar con este encuentro que ha tenido lugar, como decíamos, esta mañana. Y os pregunto, la primera pregunta que os lanzo en el programa de hoy, ¿qué esperáis de este encuentro? ¿Creéis que hoy por hoy se puede definir una de las cuestiones que exige este sector, que es un calendario de reapertura? Empezamos por ti, Aitana Mas, de Compromís. Bueno, pues no sé si el calendario de reapertura ahora mismo es lo que más importa. Yo creo que en una situación de crisis sanitaria nos tenemos que plantear más bien cómo ayudar a este sector ante el cierre. Es una reunión que ha tenido lugar pues, no solo con el secretario autonómico de Turismo, sino también, obviamente, con los responsables de Sanidad, en este caso también con la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, para entender esta problemática desde todas las vertientes. Yo creo que, como decía, no hay que elegir entre economía y sanidad, porque es un falso dilema, pero sí que, evidentemente, ante unas medidas restrictivas que suponen pérdidas para el sector, pues nosotros desde el Botànic y desde Compromís especialmente pues nos alegramos de que haya una mesa, de que se instaure esa mesa del diálogo en la que unos y otros pues nos vamos a poder comunicar, por un lado, las problemáticas que podamos tener por parte del Gobierno a la hora de poder incentivar esas ayudas, y por parte de la hostelería y del ocio nocturno, evidentemente, pues para comentarnos todo lo que están sufriendo durante estas semanas. Yo creo que es obvio y hay que poner solución, y además con las también reuniones que han habido por parte del Gobierno central en las últimas semanas, con el anuncio de un fondo también español para este tipo de ayudas, yo creo que entre la parte autonómica y la estatal vamos a poder diseñar un buen plan de rescate. Sí, bueno, lo necesitan porque veíamos las cifras de cierres al día y son espectaculares. Partido Popular, José Antonio Rovira, ¿cuál crees que puede ser la solución para este sector? Hombre, yo creo que es interesante que el señor Ximo Puig, 9 meses, repito, después del cierre de este sector, se haya dignado a reunirse con ellos. 9 meses después de cerrar este sector del ocio nocturno. Bien, nunca es tarde si la dicha es buena, pero yo creo que todo consiste en establecer un plan de rescate. Si se abre o no el ocio nocturno, esto lo deben dictaminar los expertos sanitarios, pero sí que es cierto que un sector que lleva cerrado desde mitad de marzo, necesita un plan de ayudas, como, por ejemplo, algunos ayuntamientos del Partido Popular están haciendo, pues eliminando tasas de ocupación de vía pública en veladores, dando incluso ayudas directas al sector de la hostelería. Pero específicamente el sector del ocio nocturno, igual que en muchos sectores relacionados con el ámbito de la cultura, como puede ser pues, desde los circos, los teatros y demás, lo que necesitan es un plan de ayudas.
Si hemos tardado 8 meses, más de 8 meses en sentarnos con este sector, al menos desde el Partido Popular lo que solicitamos es que no tardemos 8 meses en que lleguen, para que lleguen las ayudas, porque es la única solución. Ayudas de la Generalitat Valenciana a este sector, específicamente. Emilio Tormo, Ciudadanos. Pues muy buen día en esta situación en la que nos encontramos, que nos lleva a poder hablarnos mediante ordenador y mediante forma telemática. Es cuando menos sorprendente que, tal y como decía José Antonio, haya tardado el molt honorable presidente de la Generalitat todos estos meses en reunirse con un sector que está en una crisis galopante. Y parece que al Consell todo le viene grande y todo le viene complejo y todo le viene difícil, porque parece que están desbordados, parece que tienen falta de previsión, parece que nunca alcanzan una solución razonable. Miren, llevamos desde el 14 de marzo confinados. Llevan el sector del ocio perdiendo dinero desde el minuto 1, sin poder generar un solo euro de ingresos, generando gastos, pagando tasas, pagando impuestos religiosamente, con unas mínimas ayudas por parte del Gobierno central y prácticamente sin ninguna por parte del Gobierno de la Generalitat, del Gobierno de todos los valencianos. Yo le pregunto al Consell, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que sufrir un sector tan importante que aporta tanto a la Comunidad Valenciana para que ellos se pongan a trabajar? Es decir, tiene una relación directa con el turismo y la prueba la tenemos en que el señor Colomer, secretario autonómico de Turismo, se presenta a la reunión junto con Sanidad, junto con Seguridad, el señor Batalla, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay un montón de situaciones complejas que se relacionan en este caso y que el Gobierno de la Generalitat, el Gobierno de todos los valencianos, pues según nos dice nuestra compañera Aitana, compañera en las Cortes, dice que ahora se pone a instaurar el diálogo. Oiga, el diálogo se tiene que instaurar desde el segundo 1, no digo desde el minuto 1, digo el segundo 1, en el cual se constata que hay un sector de la producción, uno más, de la Comunidad Valenciana que está entrando en crisis, está entrando en bancarrota y están cerrando negocios todos los santos días. Yo les pregunto de nuevo, ¿qué tiene que pasar en esta comunidad para que ustedes se pongan las pilas? Aitana, más. A ver, parece que no se haya hecho nada hasta el momento. Yo primero querría hacer una aclaración. El señor Tormo ha dicho que llevamos confinados desde el 14 de marzo. Yo creo que tampoco hay que faltar a la verdad. Estuvimos confinados durante 2 meses y prácticamente y medio. Es verdad que después hubo una desescalada que parece ser que ahora se tilda de rápida, precisamente en la que se dijo y se pusieron todas las bases para que el sector, en este caso también el de la hostelería, abriese, ¿vale? Y durante ese confinamiento yo quiero recordar que sí que hubieron ayudas a los autónomos. Hubieron facilidades de adquisición de préstamos en el IVF. Estamos hablando de que sí que se han ayudado a los empresarios y las empresarias del sector, quizás no de manera, digamos, sectorizada, pero sí de manera general a todos aquellos que estaban sufriendo las pérdidas por ese confinamiento. A partir de ahí el verano fue con una normalidad, entre comillas, en la que escuchamos de todo, que no se abriese, digamos, el sector al turismo, que no había mucho miedo, pero al mismo tiempo también se estaba funcionando. Es verdad que el problema viene, evidentemente, a partir de septiembre, que es cuando el Consell decide, después de los números del verano y del incremento de casos, ese cierre del ocio nocturno. Y a partir de ahí, yo creo que es cuando quizás, y yo creo que a mí no se me caen los anillos por reconocerlo, yo creo que tenía que haberse instaurado ese diálogo con una mayor celeridad y no llegar hasta este punto, ¿no? Yo creo que ese quizás sí que ha sido uno de los errores, probablemente inducido por pensar que los números iban a mejorar y que iba a ser cuestión de simplemente unas semanas, pero dadas las circunstancias y en pleno, bueno, ya esperamos que esta semana, pues en plena aplanamiento, bajada de la curva, pues evidentemente yo creo que ya es notorio que van a venir unos meses muy complicados y en los que este diálogo va a ser necesario. Claro, perdón, Aitana, señora Mas, usted misma reconoce la imprevisión del Consell, la imprevisión del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Si ya me dice que no, es que podían ser números mejores, podían. Mire, a los políticos nos pagan por prever, por tener en cuenta lo que puede ocurrir más allá
de lo que nosotros pensemos o dejemos de pensar. Están ustedes rodeados de cientos de asesores, están ustedes rodeados de miles de funcionarios que además están muy bien preparados y están muy capacitados. Y resulta que ahora usted dice no, que en base a la imprevisión del Consell ha ocurrido lo que ha ocurrido. Mire, es cierto y verdad que el confinamiento empieza el 14 de marzo y dura 2 meses aproximadamente, pero no es menos cierto que durante solo 1 mes y medio se les deja actuar y de forma muy limitada a estos empresarios que se están batiendo el cobre todos los días para generar puestos de trabajo, generar riqueza, pagar tasas, pagar impuestos que coadyuven a la sanidad pública, a la educación pública, a la seguridad social, a cientos y cientos de cosas que son lo que es una sociedad moderna y un Estado moderno. Y ustedes se reúnen con ellos, oiga, 8 meses y pico después, les repito, ¿qué tiene que pasar para que ustedes se pongan las pilas, para que se pongan a trabajar? Es que yo no he dicho en ningún momento que no se les haya... Vamos a ver, usted dice que estamos para prever. Pues hombre, ante una pandemia mundial como esta, en la que nadie sabe todavía, ni cómo podemos frenar prácticamente la totalidad de los contagios, sabemos porque vamos actuando sobre la marcha, pero aquí y en todo el mundo. Pero Aitana, 9 meses para reunirnos. 9 meses. Pero vamos a ver, hemos visto que en esta comunidad se ha dejado, por ejemplo, los bares abiertos, como por ejemplo en Cataluña no ha pasado. No ha pasado. O sea, sin embargo, Aitana, en Madrid con criterios selectivos sí se ha dejado. O sea, hemos tenido esa sensibilidad. Por tanto, lo que no se puede es atacar con una pandemia a un gobierno que está adaptándose conforme van sucediéndose los hechos. No podemos prever, probablemente... Pero Aitana... ¿Una tercera ola en enero? Sí, puede haberla. Depende de cómo nos comportemos en Navidad. Partido Popular y Aitana, ahora le puedes contestar. Sí. Aitana, mira, es que tú las medidas que has planteado son las mismas medidas que se le ha dado a cualquier autónomo o a cualquier empresa, que es poder pedir microcréditos en condiciones favorables, algunos créditos del ICO. Quiero decir, las mismas condiciones que se han dado a todo tipo de sectores que básicamente casi todos, gracias a Dios, han vuelto a la normalidad. Pero hay un sector específico que es del que estamos hablando, del ocio nocturno, que el que le demos las mismas ayudas que a cualquier autónomo ordinario no sirve. Porque ese sector, salvo, como ha dicho bien Emigdio, un breve paréntesis, este verano, lleva desde el 14 de marzo cerrado. Y es un sector con unas características específicas, con unos costes de alquileres, con unos costes de tasas, con unos costes de personal, que necesita medidas específicas. Igual que he dicho también, el mundo de la cultura necesita medidas específicas. No las únicas que ha tomado el Consell, para mí escasas y muy generalistas. Pero bueno, que haya tardado el Chimo Puig 8 meses y medio en sentarse con el sector, pues hombre, al menos es de agradecer 8 meses y medio después. Aitana. Vamos a ver, 8 meses y medio después, no. Yo ya he dicho y he reconocido, ¿ha habido más retraso del que a Compromís le gustaría? Probablemente. Digamos, la primera fase de ese confinamiento, o el confinamiento en sí, podemos decir, fue cuando, evidentemente, de manera generalista, pero a todas las empresas que tuvieron problemas, porque todas cerraron, todas al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, una vez en septiembre el Consell decide cerrar el ocio nocturno, evidentemente, yo es lo que he dicho, que creo que debería haberse producido un diálogo. Que ha venido de manera un poco más retrasada, probablemente, como les decía también, porque quizás no se esperaba ese alargamiento tan extensivo en el tiempo, probablemente. Aún así, ¿hemos llegado tarde? Yo creo que sí, que no pasa nada por reconocerlo. Ahora bien, la solución estamos creo que los tres diciendo lo mismo. ¿Necesitan unas ayudas? Sí. ¿Me permites una cosa? Yo te quiero agradecer. Teniendo que, digamos, de alguna manera coordinarse, sí, pues vamos a ello. Si me permites, Aitana, a mí me parece estupendo que un político, yo soy de esos exactamente igual que tú, que cuando se equivoca asume su responsabilidad y tú lo estás haciendo y además es un gesto que te honra. Pero fíjate, nosotros propusimos en Cortes Valencianas una proposición no de ley
para crear un fondo de contingencia para ayudar exclusivamente al ocio nocturno, para que hubiera facilidad a la hora de devolución de préstamos pedidos en el Instituto Valenciano de Finanzas que tú misma has nombrado, para que hubiera una reducción de impuestos, para que hubiera una bonificación de cuotas a la Seguridad Social y a los autónomos y para que hubiera una proyección del ERTE, una extensión del ERTE hasta como mínimo abril de 2021. ¿Sabes qué votó tu partido, Compromís? No. Quiero decir que está muy bien eso de reunirse con los afectados, es ideal ir reunirse con los afectados. Vuelvo a repetir que tenía que haber sido muchísimo antes. Pero claro, cuando uno le proponen soluciones a la gente, esta gente que supone el 2% del Producto Interior Bruto, que factura 2.500 millones de euros al año en la Comunidad Valenciana, estoy hablando, y que está llevando a la ruina y al cierre a decenas y decenas de negocios, pues hombre, yo creo que al menos habría que hacer un esfuerzo en votar propuestas que son intrínsecamente buenas, independientemente de quien lo proponga. Esto no es izquierda, derecha, nacionalismo, no nacionalismo. Estos son gente que tiene que echar el cierre de las persianas de sus negocios cada día. Entonces, aquí no importa quién vota cada uno. Aquí lo que importa es que hay gente que cuando llega a fin de mes no tiene para pagar las facturas. Y eso es lo realmente importante, más allá de reconocer los errores de cada uno y las responsabilidades de cada uno. Pero bueno, pues, por cerrar ya, Aitana. A ver, vamos a ver. Esa propuesta se debatió hace 2 semanas, exactamente, no hace 3 meses, para empezar. Y en esa propuesta... perdóname, proyecto de presupuestos, Aitana, no, claro, es que el proyecto de presupuestos es cuando es. No, la propuesta que tú dices, que presentó Ciudadanos y que votamos en contra, se discutió hace 2 semanas en la Comisión de Industria, más que nada porque yo soy la portavoz de Compromís en esa comisión, y además estuve debatiendo esa propuesta. Y se debatió en la misma semana en la que el Gobierno central había instaurado una mesa de diálogo para activar el plan de ayuda, los planes de ayudas. Por tanto, dijimos que no íbamos a votar a favor una cosa que ya se estaba haciendo. O, por ejemplo, la prolongación de los ERTEs. La comunidad autónoma no tiene competencias en la prolongación de los ERTEs, es el Gobierno central. Y también han anunciado que dentro de unos días dirán ya hasta cuándo van a prolongar esos ERTEs. Por tanto, yo creo que no es una cuestión de estar en contra de esas propuestas, sino de que ese tipo de medidas ya se están estudiando en los distintos gobiernos y, por tanto, vamos a dejar que los gobiernos, que son quienes tienen que dar esas ayudas, sean los que se pronuncien al respecto. Eso es perdóname que te diga esto, yo por mi parte, eso es una excusa de mal pagador. Quiere decir que si el Gobierno de la Nación está discutiendo una serie de medidas que pueden ser buenas para el sector, ¿qué hay de malo en que el Gobierno de todos los valencianos también implemente mejoras para que cuanto más azúcar, más dulce, en una situación de crisis dramática donde la gente no tiene para llegar a fin de mes? Y es cierto y verdad que el ERTE no depende del Gobierno de la Generalitat, pero tú también del Consell. Pero tú también sabes que infinidad de propuestas que hacemos en Cortes son instando al Gobierno de la Nación a que tome decisiones y ejecute presupuesto o cualquiera de las cosas que instamos desde las Cortes Valencianas. Luego, no hay ningún problema. ¿Cuántas veces habéis propuesto vosotros cosas en Cortes que nosotros hemos votado que sí, independientemente de quién sea el Gobierno que tuviera que tomar la decisión, ya sea incluso de la Unión Europea? Luego, me parece una pobre excusa, perdóname que lo diga así. Bien, para terminar, Aitana, yo simplemente os diría a los del Gobierno del Botánic que a veces no hace falta inventar, sino copiar acertadamente. Hace ya más de mes y medio que el Gobierno de Galicia, la Comunidad Autónoma Gallega, ha establecido ayudas de hasta 20.000 euros a fondo perdido para el alquiler de los locales de ocio nocturno que están cerrados. Digo, fijaros en otras comunidades, sobre todo las del PP, lo que están haciendo a nivel de ayudas, y yo creo que podéis aprender un poco. Aitana ya contesta y cerramos este asunto para pasar al siguiente. No, bueno, yo no le daría más vueltas. Yo creo que evidentemente Galicia, por estar comentándole que no tiene ni la mitad, ni se aproxima ni el número de establecimientos de este tipo por habitante que podemos tener nosotros, que somos una comunidad turística. Tampoco tiene nuestro presupuesto. Tampoco tiene nuestro presupuesto. Pero el volumen que tenemos nosotros para poder atender no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Por tanto, aunque tengas un presupuesto, además, es que no entremos en temas presupuestarios porque Galicia está bastante bien financiada y no como nosotros. Por tanto, aunque tenga un presupuesto menor, acorde a su peso poblacional, reciben mucho más dinero por habitante que nosotros. Por tanto, no partimos de igualdad de condiciones. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es ver los resultados de la reunión que se ha producido esta mañana y a partir de ahí continuar dialogando y continuar hablando para llegar a un acuerdo y sobre todo, y yo estoy de acuerdo, en que el plan de rescate se ejecute lo antes posible para que estas empresas, estos establecimientos pues puedan salir del bache
de la manera más rápida posible. Bueno, daremos buena cuenta de todo lo que ha sucedido en esa reunión a las 8:30 con el informativo de esta casa y plantearemos las soluciones que conozcamos en próximos programas. Por el momento yo creo que hoy el análisis previo de esa reunión ya está claro. Hacemos ahora, si os parece, una pequeña pausa y volvemos enseguida hablando de esa crisis del Botanic que está siendo protagonista, sobre todo durante las últimas semanas. Venga, un momentito de publicidad y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.